tardes o buenas noches, dependerá de la hora en que ustedes vean este podcast, estimados amigos. Recuerden, yo soy Samael Hernández y esto es Conexión 21. Pues bien, hablemos un poco de la región del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, que se puso muy de moda en las noticias nacionales a raíz de que, recordarán ustedes, el presidente Andrés Manuel López Obrador marcó al Istmo para ser el lugar de uno de sus proyectos estratégicos. Y bueno, pues en esa región del Istmo suceden cosas cada vez más graves. Este 16 de junio de 2025, el diario Imparcial reportó un hecho alarmante. Dos tiendas de la cadena Oxxo, ubicadas en Juchitán, fueron baleadas e incendiadas por un grupo presuntamente ligado al crimen organizado. El motivo fue, dice la prensa, la negativa de los comerciantes a pagar derecho de piso, una especie de renta ilegal. Este episodio no es aislado, es apenas una muestra de un patrón creciente de violencia que afecta a diversos municipios de Oaxaca, particularmente en el istmo de Tehuantepec, la cuenca del Papaloapan y la región de la costa. Hechos como el anterior hacen urgente, en mi opinión, observar, analizar e intentar dar una respuesta al deterioro de los gobiernos municipales en Oaxaca, ya que de no hacerse, regiones importantes del estado pueden sucumbir a una ingobernabilidad creciente. Pero veamos a vuelo de pájaro el contexto. En Tuxtepec es un municipio muy importante del estado de Oaxaca, que está ubicado en la zona, esta región del Papaloapan, mejor dicho. Esta población de Tuxtepec está muy cerca de la frontera con el estado de Veracruz, como los que viven en Oaxaca saben, pero para los que no, lo marco. Algunas comunidades que viven en esta zona que colinda con el estado de Veracruz, pues viven, repito, prácticamente bajo control directo de organizaciones criminales. En condiciones, me dice un informante que se negó a dar su nombre, imagínense el temor que tienen, en condiciones que asemejan un estado de sitio. Por otra parte, en la región de la costa, los secuestros y asesinatos se han vuelto parte de lo cotidiano. En municipios con el régimen de usos y costumbres, que son básicamente municipios indígenas, la falta de información no siempre implica tranquilidad, ya que en ellos la ausencia de gobernanza agrava sus problemas estructurales. Juchitán, con una población superior a los 113.500 habitantes según el censo del 2020 y sus 915 kilómetros cuadrados de extensión territorial, se ha convertido en el ejemplo más visible y documentado de este proceso de descomposición. La violencia en Juchitán no es un fenómeno que haya surgido así de repente, espontáneo. No. Es el resultado de un largo proceso que combina una serie de factores históricos, culturales, políticos y económicos que han erosionado, todos ellos en una acción compleja, la capacidad del gobierno municipal, en este caso el gobierno de Juchitán, para sostener y mantener el orden público. Pero hay algunos aspectos que me gustaría igual esbozar, no daría tiempo de explicarlos con detalle en este podcast. Y estos elementos o factores se agrupan en varios grupos o dimensiones. Por ejemplo, el fenómeno que yo llamo de la desarticulación cultural. En Juchitán hay una histórica, o hubo una histórica conexión entre la ciudad y el campo. Es decir, cuando digo campo no solo me refiero a la agricultura, sino también a los pescadores, por ejemplo,
me refiero a las actividades de los artesanos, por ejemplo, pues esta relación se vio muy afectada y todo comenzó a acelerarse a partir de la década de los 60. Esta conexión entre ciudad y campo tenía un factor de articulación cultural, que es precisamente la lengua zapoteca. La lengua zapoteca jugó un papel como de matriz cultural en esta relación entre el campo y la ciudad. El campo le daba sus productos a los habitantes de la ciudad, que se dedicaban básicamente al comercio, y estos productos incluían pues productos del mar, productos del campo, obviamente, es decir, maíz, ¿no? Frijol, chile, la milpa, pues, eh, pero también productos artesanales que fueron en su momento muy importantes. Bueno, pues esta matriz cultural que unía a la ciudad y el campo, pues no desapareció, pero el zapoteco como matriz cultural sí se ha relegado eh, al ámbito de la intimidad, al ámbito familiar y sobre todo, y de manera ostentosa, al ámbito de las élites culturales. Si las élites culturales eh, se presentan muy orgullosas de hablar zapoteco, ¿no? Y trata de ser un zapoteco, llamémosle culto, a diferencia del zapoteco que habla la gente del común, en Juchitán, sobre todo los campesinos, que ya está muy castellanizado, tiene muchas palabras en castellano. Bueno, pues otro factor de esta desarticulación cultural tiene que ver con la influencia y el efecto, sobre todo, que provocó la carretera panamericana que se construyó durante los años 40. Ese fue un elemento importante porque empezaron a llegar poco a poco productos industrializados y uno de ellos la cerveza. La cerveza va a jugar un papel muy importante en esta desarticulación cultural. Pero también la migración centroamericana en su momento, ¿no? El consumo, como ya dije, de alimentos industrializados, el uso de la cerveza como símbolo de estatus social, ¿no? Todos estos elementos reflejan una fragmentación de la cohesión cultural y la pérdida de tradiciones. Y una cosa importante fue la occidentalización de los hogares. Por ejemplo, empezaron a aparecer las estufas primero de carbón y después de gas, el refrigerador que no se veía en Juchitán, pero sobre todo los hábitos alimenticios, ¿no? Que empezaron a cambiar para comer salchichas, para comer jamón, para comer ese tipo de productos y dejar de lado, aunque no del todo desde luego, los animales de caza, ¿no? Que eran una dieta muy importante en Juchitán, los peces, ¿no? Los productos del mar, desde luego, ¿no? Pues todo esto bajó en el consumo de la población y eso provocó que muchos campesinos dejaran de sembrar o muchos pescadores dejaran de hacer sus actividades y empieza a darse esa ruptura, no solo entre la ciudad y el campo, como ya mencioné, sino también esta modernización empieza a desanclar lo comunitario de su vínculo con la naturaleza, con los productos de la naturaleza. Bueno, pues todo esto que yo llamo la desarticulación cultural se combina con un proceso de descomposición política. Este proceso de descomposición política se observa primero con la desaparición de los grandes caciques que dominaron la vida de Juchitán durante mucho tiempo. Hubo hombres muy fuertes, los hombres fuertes que se les llamaba. El último fue el general Heliodoro Charis Castro. El general Heliodoro Charis Castro prácticamente controló el municipio y parte de la región del Istmo de Tehuantepec a partir de los años 40, todos los 50, hasta los años 60, cuando falleció, más o menos a mitad de los años 60, no recuerdo exactamente la fecha, yo estaba en primer año de primaria. Posteriormente, de la desaparición de este hombre fuerte, que fue Heliodoro Charis Castro,
pues se empieza a dar la disputa por el poder, ¿no? Recuerden ustedes que incluso con Charis Castro dominaba el Partido Revolucionario Institucional, pero ya en los años 60 aparece como un fuerte opositor, en el caso de Juchitán, ahí en Juchitán, al Partido Popular Socialista. Y se da una pugna en la que logra en algún momento el PPS, así se le decía entonces, al Partido Popular Socialista, logra ganar la presidencia municipal. Pero luego, que pierde fuerza la influencia del PPS, le da, digamos que le da la estafeta a lo que sería después la coalición obrero-campesina estudiantil del Istmo de Tehuantepec, la COSEI, que se convirtió en el principal opositor del Partido Revolucionario Institucional, es decir, del PRI. Pero esta lucha, en la que poco a poco la COSEI fue dominando, nunca logró la total derrota del PRI, de modo que esta pugna degeneró en una política de lógica clientelar. Se trataba de ver quién le daba más beneficios directos a sus seguidores, porque no solo era el voto, ganar el voto, sino la presencia física, la movilización, incluso los choques violentos entre los seguidores de ambos partidos. Bueno, pues esta crisis política en Juchitán, que se mantuvo en tensión mucho tiempo, que generó esta lógica clientelar, que precisamente fue el piso sobre el que se va a montar después las expresiones del crimen organizado. Bien, así pues, la COSEI, que nació como un proyecto de organización popular, fue prácticamente absorbida en sus bases, o en gran parte de sus bases, por una dinámica de negociación del poder y de reparto de beneficios que dio forma a esta base social del crimen organizado, porque, por ejemplo, varios líderes de colonias populares de la COSEI después fueron reportados con vínculos con el crimen organizado. Durante el periodo 2000 a 2005, que curiosamente no controlaba la presidencia municipal la COSEI, sino el PRI, se consolidó prácticamente la presencia del crimen organizado como actor político, porque empezó a tener las manos metidas en el gobierno municipal. Y muchas veces en colusión con líderes territoriales, como ya dije, los dirigentes de las colonias populares, que o se unían o actuaban como grupos, como adversarios, pero en el contexto ya de la delincuencia. Y el tercer elemento que podría ayudar a explicar todo lo que observamos actualmente en esta zona es que la región del Istmo de Tehuantepec, que siempre fue considerada como una zona estratégica importante, adquirió un rango ya práctico de zona estratégica con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así pues, esta importancia que tiene el Istmo de Tehuantepec para, por ejemplo, el trasiego de hidrocarburos, ¿no? También propició toda esta expectativa, la especulación inmobiliaria, la compra de terrenos, ¿no? Junto con lo que aparecería después, estos megaproyectos, ¿no? Como el tren transísmico o los parques eólicos y ahora pues los parques industriales, que pues crean expectativas fuertes de inversión. Lo que sí es cierto es que el carácter estratégico de la región del Istmo de Tehuantepec ya está actualmente vigente, aunque se acote todavía al paso de los oleoductos o gasoductos, que juegan un papel y van a jugar un papel todavía más importante en el futuro. Todo ello ha incentivado el interés del crimen organizado por controlar el territorio y capturar rentas legales e ilegales, además del ya conocidísimo huachicol, que es el robo de la gasolina. No podemos dejar de advertir la posibilidad de que el crimen organizado
opere como una fuerza represiva que apoye la criminalización de los movimientos sociales y de protesta en la región. Ahora, desde luego, ¿cómo ir desarticulando todos estos elementos que dañan, que lastiman no solo al gobierno municipal o la gobernabilidad del municipio, sino a la población? Bueno, pues es una pregunta que tiene una respuesta compleja, muy compleja diría yo, y no pretendo ofrecer soluciones, el tema es demasiado importante, pero podríamos establecer ciertas líneas por donde reflexionar. Por ejemplo, cómo idear nuevas formas de articulación comunitaria cuando mucho de la tradición y de la matriz cultural ya se perdió. Cómo combatir de manera eficaz la corrupción dentro del propio gobierno municipal y finalmente cómo instrumentar una política de seguridad con un enfoque territorial y una cultura étnica revitalizada. Bueno, pues estos son mis comentarios de esta entrega, de este podcast. Recuerden que les agradezco mucho que me sigan en mis podcasts y que esto es Conexión 21 y yo soy Samael Hernández. Nos vemos en la próxima emisión y muchas gracias. Hasta entonces.